La primera pregunta es, ¿cuál es la afección y cómo ha de ser la recuperación tras una inundación de la infraestructura del ciclo del agua? Bueno, dentro de las infraestructuras del ciclo del agua, tenemos por una parte el abastecimiento, que eh, consiste en la disposición de agua potable para la población, y para ello disponemos de plantas de tratamiento y de depósitos de agua potable, que son instalaciones que suelen estar ubicadas en las zonas altas de las ciudades o en las zonas elevadas de las poblaciones para aprovechar la fuerza de la gravedad para la distribución del agua, ¿no? Entonces, estas instalaciones están apartadas de las zonas más vulnerables a ser inundadas. Por lo tanto, suelen sufrir menos daños. Por otra parte, también infraestructura del ciclo urbano del agua, el saneamiento, que se encarga de la recogida de las aguas residuales y de las aguas de lluvia en el entorno urbano y su conducción hasta las estaciones depuradoras donde se trata antes del vertido al medio natural, ¿no? Al contrario que el abastecimiento, las instalaciones de saneamiento se suelen encontrar en las zonas bajas, en cotas bajas de las poblaciones, ¿no? Igualmente para aprovechar la fuerza de la gravedad y que la fuerza de la gravedad conduzca las aguas, ¿no?, hacia estas instalaciones. Por lo tanto, sí que suelen encontrarse en zonas más vulnerables o susceptibles de ser inundadas y suelen sufrir daños habitualmente. En el caso de Valencia nos consta que varias depuradoras han sido sepultadas literalmente, ¿no?, por la inundación. Eso está requiriendo inversión y tiempo para recuperar, restaurar los procesos, sustituir y reparar equipos electromecánicos y, bueno, para poder retornar estas instalaciones a su punto inicial, ¿no? Y otro aspecto importante en el saneamiento es la propia red de alcantarillado, que también sufre daños en estas situaciones debido a los lodos, a la limpieza de los lodos de las calles, de las viviendas, de los sótanos, que especialmente en los primeros días después de la inundación, no hay otra vía que evacuarlos a través de la red de alcantarillado, ¿no? Y el problema es que estos lodos, si se secan y se solidifican, pueden obstruir las tuberías de la red de alcantarillado. Y, y esto reduce la capacidad de drenaje y evacuación de las aguas residuales domésticas, así como de las aguas de escorrentía en caso de lluvia, ¿no? Y esto puede dar lugar o da lugar a condiciones insalubres en el contexto urbano por la presencia de aguas estancadas, con presencia fecal y demás, ¿no? Entonces, bueno, se está trabajando en el mantenimiento y la recuperación de estas instalaciones, eh, pero bueno, transitoriamente se dan situaciones que nos trasladan un poco a tiempos remotos en los que, en los que existían realmente verdaderos problemas sanitarios en las ciudades por no disponer de instalaciones de saneamiento y de abastecimiento adecuadas, ¿no? De manera, bueno, nos hace poner en valor estas instalaciones de las que disponemos y que solemos dar por hecho que están ahí, pero bueno, son instalaciones muy relevantes del ámbito de la ingeniería. ¿Qué estrategias de prevención y mitigación son esenciales para reducir el riesgo asociado a las inundaciones en el futuro? Bueno, lo primero sería decir o recordar que las inundaciones debidas a episodios de lluvias torrenciales son un fenómeno natural que ha ocurrido históricamente y que va a ocurrir con mayor o menor frecuencia y mayor o menor magnitud, pero es un fenómeno natural que va a seguir ocurriendo, ¿no? Además, probablemente amplificado por los efectos del cambio climático. Entonces, cuando hablamos de riesgo cuando hay presencia humana en zonas vulnerables a las inundaciones o con elevada probabilidad de ser inundadas. Es decir, que hablamos de riesgo cuando hay una exposición humana a, a sufrir las posibles consecuencias de una probable inundación, ¿no? Eh, entonces, bueno, lo que ocurre es que en las últimas décadas, no solamente en Valencia, sino en muchos puntos de la geografía española y probablemente de todo el mundo, debido a la expansión urbanística y a la ordenación de las actividades en el territorio, hemos ido ocupando zonas que son, bueno, hoy en día conocido, que son vulnerables y probables de sufrir efectos de inundaciones, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido
incrementar muchísimo el riesgo en las últimas décadas, ¿no? Entonces, dicho esto, la primera medida para prevenir el riesgo sería evitar la exposición, reducir la ocupación de zonas que sabemos que son susceptibles de ser inundadas, ¿no? Esto pasa por ordenación del territorio y, bueno, hay cuestiones complejas, pero que son cuestiones que se deberán tener en cuenta en el futuro, por lo menos para intentar evitar incrementar más y más el riesgo, ¿no? Una vez que sí que existe el riesgo, porque hay presencia humana en zonas con probabilidad de inundación, la buena noticia es que desde el campo de la ingeniería civil, la ingeniería de caminos, disponemos de herramientas para mitigarlo o para reducirlo, ¿no? Son medidas que se vienen citando desde hace años por las personas expertas que trabajan en este campo, empezando por la obra hidráulica, la canalización de los cauces de ríos y barrancos, como por ejemplo el caso del río Turia, en Valencia. También la construcción de pequeñas presas que permitirían laminar o amortiguar los grandes caudales que se producirían en estas fuertes avenidas. Y este tipo de medidas también se pueden combinar con medidas con un carácter más natural, empezando por la reforestación de las laderas, de manera que se reduzca la escorrentía y se reduzca el arrastre de sedimentos. Se ha hablado también mucho de la renaturalización de los cauces, incorporando vegetación de ribera que permita aumentar la capacidad de los cauces y disipar la energía de estas fuertes avenidas. Y también se ha hablado de la disposición o liberación, creación de zonas naturales que puedan ser inundables en caso de exceso de caudal de los cauces principales, ¿no? Que se conviertan en pequeños embalses temporales para amortiguar y laminar también estos fuertes caudales. También en otro tipo de medidas pasan por adaptar la edificación. Y una medida de la que se ha hablado bastante es la disposición de escaleras en los interiores de los edificios que permitan ascender desde plantas bajas, sótanos y demás, que permitan ascender a plantas superiores de manera inmediata sin tener que salir a la calle, ¿no? Entonces, bueno, estos son solamente ejemplos de algunas medidas que desde el ámbito de la ingeniería se pueden aplicar. No existe una solución única y perfecta para todos los casos. Cada caso precisará de, de una probablemente combinación de varias de estas medidas con las que con bastante seguridad se podrían prevenir las inundaciones o reducir los riesgos asociados a estos desbordamientos y catástrofes como la ocurrida recientemente en Valencia.